y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuye en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud, y a través de la educación continua y permanente repercute en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Bucal. Nos acompaña como ponente la cirujana dentista, especialista en periodoncia, Elia Fabiola Nava Vargas. A continuación comparto su semblanza curricular. Ella es cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en periodoncia por la UNAM. Tiene un diplomado en implantología por la UNAM. Se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Periodoncia, AC. Es delegada estatal en Guerrero de la Asociación Mexicana de Periodontología del Colegio de Periodoncistas, AC. Ha sido docente en la Facultad de Odontología de la División de Estudios de Posgrados e Investigación a cargo de la Clínica Integral de Periodoncia en la Facultad de Odontología y la Clínica Integral de Adultos en la Clínica Periférica de Xochimilco. Ha sido también docente invitada al Diplomado de Ortodoncia en el Hospital Dr. Manuel G.A. González. También ha sido docente de periodoncia en el Centro de Estudios Odontológicos de Guerrero y de la Universidad Hipócrates. Ella tiene una trayectoria en su clínica en la iniciativa privada exclusiva a la periodoncia. El tema que nos comparte es alteraciones mucogingivales, etiología, diagnóstico y tratamiento. Les recordamos que pueden realizar preguntas o comentarios al término de la sesión. Al levantar sus manos podemos activar sus micrófonos o leeremos sus comentarios a través del chat de videoconferencia o a través del chat de Facebook. Adelante, doctora Fabiola, le cedo completamente el escenario. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy la doctora Fabiola Nava. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación al Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Y el tema que vamos a hablar es de alteraciones mucogingivales, desde su etiología, la prevención y el plan de tratamiento. El objetivo de esta charla es principalmente conocer las características de lo que es la salud periodontal, la salud gingival, e identificar las condiciones mucogingivales que van a afectar las estructuras de soporte de nuestros dientes. El sistema educativo de salud, principalmente uno de sus objetivos es la colaboración o la integración de lo que son el personal administrativo, las diferentes áreas que conforman. Entonces, es un gusto para mí estar presente en esta charla con todos ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con algo básico. A mí me gusta empezar o dirigir el tema primeramente enfocado a lo que es salud, ¿sí? Iniciaremos con lo que es el periodonto. ¿Qué es lo que conforma el periodonto? Bueno, la mayoría de ustedes saben que el periodonto es la estructura o son las estructuras que rodean y soportan a nuestros órganos dentales. Entonces, estos van a tener principalmente, o se van a componer de lo que es la encía, ¿sí? Que cubre y protege las raíces de los dientes, el hueso alveolar que soporta y sostiene los órganos dentarios, la superficie radicular que rodea cada uno de nuestros dientes y el cemento radicular. Entonces, todas esas estructuras son anatomía y son parte de nuestro soporte periodontal, de nuestro periodonto. Empezaré con definir lo que es la encía, que es una parte muy importante de lo que es la mucosa masticatoria, que va a recubrir lo que son las apófisis alveolares y va a rodear las porciones cervicales de los dientes, y esa está conformada principalmente por un epitelio queratinizado. Ok, en cuestiones anatómicas es muy importante conocer, ¿sí? Que hay en esta encía
está formada por lo que son las papilas, ¿sí? Que es una anatomía que está entre los dientes, la encía insertada, que para nosotros es muy importante, encía insertada o encía queratinizada, que es un tipo de encía, sí, firme, resistente, y ese tipo de encía está dividido anatómicamente por una línea mucogingival, sí, que es esta, es una línea que separa lo que es la mucosa de la encía insertada. La mucosa es un tejido más frágil, vascularizado, ¿sí? Que también va a recubrir, pues, nuestra cavidad bucal. Entonces, en cuestiones de salud, pues todo esto está perfectamente acomodado a la cuestión anatómica de nuestros dientes, de nuestra boca, ¿sí? Entonces, empezaremos hablando de lo que es salud gingival. Es muy importante, antes de proceder a hablar de una patología, saber qué es la salud. La salud gingival principalmente se caracteriza por el color. Cuando nosotros visualizamos la encía, esta tiene que tener una característica, un color rosa pálido coral, así lo describen los autores. La textura se ve como un puntilleo similar a lo que es la cáscara de naranja. Tiene una consistencia firme y resiliente, y tiene una forma festoneada alrededor de cada uno de nuestros órganos dentales. Cuando hablamos de salud gingival, obviamente hablamos de ausencia de lo que es el sangrado, de la presencia de edema, de eritema, algunos síntomas referidos por los pacientes, como son el mal aliento, ¿sí? Ese sabor, a veces refieren como un sabor salado en su boca, ¿sí? Eso es porque hay alguna condición peculiar a algún proceso de gingivitis o periodontitis que se ha establecido. Al hablar de salud, hablamos también de que hay una ausencia de lo que es la pérdida de inserción y la pérdida ósea. Ya definiendo lo que es la salud gingival, vamos a iniciar con lo que son las deformidades bucogingivales. Este es un grupo de condiciones que van a afectar a gran número de pacientes, y las principales alteraciones mucogingivales es la falta de encía insertada o queratinizada, que ya la definimos, y las recesiones gingivales. Estos son los más comunes en las deformidades mucogingivales. ¿Ok? En el 2014 se dio un término de cirugía plástica periodontal y fue definido y adaptada por la Asociación Americana de Periodoncia, y la cirugía plástica periodontal sustituye al término cirugía mucogingival, específicamente en el caso de recesiones gingivales. Okay. ¿Qué es una recesión gingival? Vamos a entrar ya al tema más específico. Una recesión gingival va a estar presente, pues obviamente, en la encía, y es la migración, ¿sí? Del margen gingival apical a lo que es la unión cemento-esmalte. Esta ilustración, aquí señalo lo que es la unión cemento-esmalte. Entonces, esta encía va a ser el desplazamiento de este margen gingival por debajo de esta unión anatómica que todos los dientes la tienen. Sí, obviamente va a haber una exposición de lo que es nuestra superficie radicular. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que esas recesiones gingivales se presenten? Hay varios, dentro de ellos está una encía insertada inadecuada, la presencia de estos frenillos, ¿sí? O un vestíbulo poco profundo. Algo primordial es también las características de nuestro fenotipo gingival. En un fenotipo delgado
generalmente va a presentar o va a ser propenso a desarrollar este tipo de alteraciones mucogingivales. Y también, obviamente, por la ausencia de nuestra tabla ósea vestibular. También debemos considerar la presencia de defectos óseos. Hablamos de la ausencia de tabla ósea vestibular. Estos defectos pueden ser dehiscencias, que son estas que señalamos, ¿sí? Que es como esa pérdida ósea en la parte más marginal, ¿sí? Más o menos a la altura de lo que es la unión cemento-esmalte. Y las fenestraciones que son defectos óseos son ventanas óseas. Entonces, esto es parte a veces de lo que es la anatomía, ¿sí? de nuestra cavidad oral, de nuestro tejido óseo. Hay factores que precipitantes, que van a acelerar este curso de las recesiones, como es un cepillado vigoroso, las cerdas duras y rígidas de esos cepillos. A muchos pacientes les encantan los cepillos grandes y duros. Entonces, ese es algo que tenemos nosotros que platicar muy con los pacientes. Esto entra en ver qué es lo que está acelerando el proceso de las recesiones. ¿Sí? El mal uso también, una técnica inadecuada del hilo dental. La presencia de laceraciones, a veces también con el cepillado dental, llegamos a tener laceraciones, nos podemos llegar a lastimar y sobre todo en una encía delgada, pues obviamente va a ser más propensa a que se haga una recesión gingival. La inflamación recurrente, en este punto nos podemos enfocar a la presencia de una gingivitis, que es la inflamación de la encía, o en el desarrollo de una periodontitis, que es cuando ya hay una pérdida del tejido de soporte de nuestros dientes. Obviamente, la enfermedad periodontal, ¿sí? Y el biofilm bacteriano van a incurrir a que esta inflamación recurrente se presente. O factores iatrogénicos. A ellos también nos podemos referir, por ejemplo, en el caso de esta imagen, hay unas lesiones a nivel cervical. Aquí se habían colocado unas resinas con el objetivo de tratar lo que es la sensibilidad, y esas resinas estaban afectando a lo que es el margen gingival, y obviamente la encía se retrajo, ¿sí? En estas zonas específicas, en los cuellos de los dientes. Entonces, esos son factores iatrogénicos que pueden estar ahora sí que desencadenados por restauraciones que nosotros mismos llegamos a colocar en la cuestión cervical de los dientes. Sí, entonces obviamente aquí tengo, cuando es esta recesión, el cepillado está siendo realizado de una manera traumática por parte del paciente, tenemos que pedirle al paciente que nos traiga su cepillo dental para ver las condiciones en las que está. Yo viendo el cepillo dental me doy cuenta que cómo está haciendo este cepillado el paciente, cómo lo está realizando. Entonces es muy importante siempre ver la etiología, qué es lo que está causando o provocando que estas recesiones gingivales tengan un desarrollo. Les comentaba que el fenotipo periodontal es muy importante. Hablar de fenotipo es describir la combinación de lo que es el fenotipo gingival, que es el volumen tridimensional de lo que es la encía, y el grosor de la tabla ósea vestibular, que se refiere a un morfotipo óseo. Esta definición de fenotipo periodontal fue descrita en el 2017 en un consenso del workshop. Ok, entonces al hablar de fenotipos nos vamos a enfocar a si tiene una encía delgada, un hueso delgado, o una encía gruesa y una tabla ósea vestibular consistente. Entonces, un fenotipo periodontal grueso se define como un margen gingival, o lo vemos más bien como un margen gingival ancho. Las papilas terminan en forma puntiaguda, y en la encía insertada, ¿sí?
hay un característico, está como el puntilleo de cáscara de naranja que les mencioné. En un fenotipo delgado, vemos que el margen gingival es delgado, ¿sí? Las papilas tienden a ser como redondeadas y la encía se ve como de un color como translúcido, muy pálido y suele ser lisa. Entonces, es un fenotipo delgado, pues vamos a encontrar ese tipo de alteraciones óseas, como son las dehiscencias y las fenestraciones, que es parte de la anatomía a veces de cada uno de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de fenotipo grueso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para definir cuándo es un fenotipo delgado y un fenotipo grueso? Obviamente nuestra sonda periodontal es muy, muy importante. Aquí nos sirve como para medir, ¿sí? O para ver si se transluce a través de la encía. Cuando introducimos nuestra sonda periodontal, que es un instrumento, ¿sí? Muy delgadito que viene calibrado, entonces, este nos sirve para medir lo que son desde bolsas periodontales, pérdida de inserción, recesiones. Entonces, cuando nosotros introducimos esta sonda periodontal en un fenotipo delgado, ¿sí? La sonda es visible y generalmente el grosor es menor a 1 milímetro. Entonces, desde que estamos hablando de fenotipo delgado, pues obviamente es como un foquito rojo para ver que en esos pacientes una recesión se va a desarrollar con más facilidad. Es muy importante, bueno, dicen que a los periodoncistas les encanta. Entonces hay una clasificación para lo que son las recesiones gingivales, una propuesta por Miller desde 1985 y la más actual es la de Cairo, establecida en el 2001. ¿Qué nos dice esta clasificación en base a las recesiones que hay alrededor de los dientes? Bueno, la clase 1 es la que en donde la encía marginal, ¿sí?, no llega a esta línea mucogingival y las papilas interdentales están considerablemente firmes en altura y radiográficamente también no hay pérdida de tejido óseo interdental. La clase 2 de Miller nos habla que este margen gingival ya llegó a esta línea mucogingival o está más allá de esta línea mucogingival, pero las papilas interdentales están intactas, ¿sí? Y el hueso también está intacto. La clase RT1 de Cairo ahora sí que abarca lo que es la clase 1, clase 2 de Miller. Entonces, obviamente este tipo de recesiones pues son las más sencillas, las más simples de tratar y lógicamente las que van a tener un mejor pronóstico cuando hablamos de lo que es un tratamiento quirúrgico enfocado ya a cubrir las recesiones gingivales. Dentro de la clase 3 de Miller ya localizamos el margen gingival por debajo de la línea bucogingival y lo que son las papilas interdentales y el tejido óseo, ya empieza a haber una pérdida ósea, ¿sí?, de nuestro tejido interdental. Y la clase 4 es donde el paciente, posiblemente por un problema periodontal, ha perdido de manera horizontal, ¿sí?, y tanto el soporte óseo como el soporte gingival. Entonces, aquí hablamos que estas recesiones, pues obviamente, o este margen gingival está ya en lo que es la mucosa, ¿sí?, y las papilas interdentales y el hueso interdental está perdido. Sí, entonces la clase 4 es, la clase 3 se clasificaría en la nueva clasificación de Cairo como RT2 y la clase 4 como RT3. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son clasificaciones que a nosotros nos dan una guía para saber qué es factible cubrir con un procedimiento quirúrgico y qué ya no es posible, ¿sí? Porque también tenemos limitantes y eso tenemos que tener claridad, ¿sí?, para la toma de decisiones y para tener un pronóstico
favorable a largo plazo de los tratamientos quirúrgicos gingivales que nosotros realicemos. Entonces, aquí vemos que los defectos RT1, que entra a la clase 1 y clase 2 de Mibler, van a ser los que tienen mejor pronóstico para cubrir las raíces. ¿Sí? Los defectos RT2 o clase 3 desde aquí, desde nuestra clasificación, sabemos que si queremos cubrir esas raíces que están expuestas, a lo mejor obtenemos una cobertura parcial. Y la clase RT3 de Cairo y 4 de Miller, esas definitivamente son las que tienen el peor pronóstico. Entonces, cuando a mí me refieren pacientes al consultorio y me hablan inicialmente de querer hacer una cirugía, yo les digo, primero hay que controlar los factores locales de los pacientes, ¿sí? Y ya después, una vez que nuestro periodonto esté sano, entonces sí, que vamos a hablar de procedimientos que nos ayuden a mejorar estas condiciones presentes alrededor de nuestros dientes. Entonces, hay muchos tipos de abordajes quirúrgicos, técnicas quirúrgicas, bueno, descritas como colgajos rotados. Están estas técnicas, desplazado lateral, doble papila, oblicuo, y hay modificaciones de estas que se han dado por diversos autores en el transcurso de todo este tiempo. Están los colgajos rotados, ¿sí? Es decir, que los podemos desplazar de un sitio a otro sitio. Los colgajos avanzados, como los posicionados coronales, los semilunares, es decir, que los podemos desplazar de arriba hacia abajo, ¿sí? Para cubrir este tipo de alteraciones gingivales. Están los injertos de tejido conectivo o subepiteliales, llamados también bilamilares. Esta técnica de injerto de tejido conectivo fue inicialmente descrita por Langer en 1985 y fue una técnica en donde se realizaba un injerto de tejido conectivo, pero no se hacía un desplazado del colgajo. Entonces, había mucha posibilidad de perder parte de ese injerto de tejido conectivo que nosotros colocamos. Ahorita voy a hablar un poquito de ello. Están también los injertos libres que pueden ser epiteliales, de tejido conectivo, o actualmente se están utilizando también matrices dérmicas acelulares, que son los aloinjertos, que son de gran apoyo, por ejemplo, cuando el paciente no quiere que se le realice una incisión en el paladar, que es de donde generalmente tomamos nosotros los injertos libres, ¿sí? Que son los autólogos, ¿sí? Entonces, cuando el paciente dice, no, es que yo no quiero tener un doble sitio quirúrgico, podemos recurrir a este tipo de matrices dérmicas. Hablando de cirugía ya mucogingival, hay factores críticos que van a influir también en la estabilización de esa encía, ¿sí? Como es el grosor, y aquí también podemos el fenotipo, ¿sí? El grosor de la encía es muy importante, si es un fenotipo delgado, si es un fenotipo grueso, pues nos va a llevar a diferentes tomas de decisiones quirúrgicas. Los tipos de incisiones también son muy importantes. Actualmente se trata en una cirugía de realizar el mínimo de incisiones liberatrices para tener un mayor aporte sanguíneo. Los colgajos libres de tensión son factores críticos importantes para la estabilidad de nuestro colgajo, ¿sí? Y la reacción de nuestro posoperatorio. Un colgajo que esté con tensión, pues obviamente es un colgajo que se va a desplazar o se va a retraer con facilidad en nuestra técnica quirúrgica utilizada. La posición también final de nuestro colgajo en el procedimiento quirúrgico y la atención a la sutura, pues son factores que influyen o van a tener una
una decisión crítica en los resultados finales de nuestro procedimiento quirúrgico. Ok, vamos a empezar a hablar un poco de lo que son los injertos desplazados laterales. Bueno, este tipo de injertos, sí, tenemos que, al hablar de una cirugía, tenemos que enfocarnos ya en una técnica quirúrgica. En un injerto desplazado lateral tenemos que desepitelizar, bueno, primeramente limpiar muy bien, rasparializar nuestra raíz, ¿sí? Desepitelizar alrededor de esta superficie radicular para que sea un lecho vascularizado en donde va a descansar el injerto desplazado que yo voy a realizar. ¿Sí? Entonces, en los injertos desplazados es una técnica quirúrgica, ¿sí? En donde rotamos un colgajito cuando hay un sitio donador, que tenemos una adecuada insertada, y podemos seleccionar este tipo. Entonces, podemos rotar un injerto de un lado a otro lado para cubrir este tipo de recesiones gingivales. Vamos a entrar un poquito con algunos casos clínicos que tenemos. Bueno, ese es un caso clínico de una paciente en donde está presentando recesiones gingivales de forma independiente. Esta paciente va a recibir tratamiento de ortodoncia y lo que no queremos es que esos movimientos de ortodoncia vayan a influir en el desarrollo o en desencadenar una recesión aún mayor de la que ya presenta. Entonces, en este paciente evaluamos, aquí es tomar decisiones en base a qué técnica quirúrgica voy a utilizar. Aquí decidí utilizar, tengo una papila bastante ancha, tengo insertada, ¿sí? En la parte, en el diente lateral. Sí, entonces lo que decidí aquí es tomar un injerto desplazado o realizar un injerto desplazado lateral. Entonces, primeramente, obviamente ya en el procedimiento quirúrgico, ya el paciente a una cirugía tiene que llegar en condiciones óptimas. Yo no puedo realizar un procedimiento quirúrgico en donde tengo gingivitis, en donde tengo periodontitis, en donde las características de mi encía presentan edema, eritema. Entonces, para llegar a un procedimiento quirúrgico, mis tejidos tienen que estar sanos, ¿sí? Entonces, aquí, obviamente, estas características, aquí vemos perfectamente un tejido sano, aquí tratamos esta recesión. Entonces, lo que hacemos fue una incisión, ¿sí? Levemente como perpendicular, una incisión vertical, una liberatriz para poder desplazar o rotar este colgajo de este sitio a lo que es nuestra recesión gingival. Aquí esta foto la tomé hace mucho tiempo. Las suturas, mencionaba que las suturas son muy importantes. Actualmente tratamos de utilizar suturas monofilamentos. La cera realmente es una sutura que me va a acumular placa bacteriana, biofilm bacteriano. Entonces ya no es recomendable suturar, cera. Si ya no es recomendable suturar con cera y las suturas tienen que ser finas. Generalmente para este tipo de procedimientos utilizamos suturas 6 ceros, a veces 7 ceros. ¿Okay? Entonces, este es el resultado que obtenemos. Esta es la recesión que estaba presente en el canino. Aquí vemos la unión cemento-esmalte, la migración apical de la encía, como lo define la recesión gingival, ¿sí? Apical a esta unión cemento-esmalte. Entonces, aquí tenemos ya el resultado posoperatorio, ¿sí? De nuestra cobertura radicular. Entonces, estos factores, yo les mencionaba que esta paciente se iba a someter a un procedimiento de ortodoncia, entonces es muy importante cuando van a realizar sobre todo movimientos vestibularizados, o sea, es importante platicar con el ortodoncista y definir qué sería un riesgo, ¿sí? Entonces, aquí actuamos antes de que se realice el tratamiento de ortodoncia. Este es un caso clínico que me fue referido. Había sido ya este paciente tratado por medio de ortodoncia
Y aquí en esta radiografía observamos que prácticamente pues la dirección de las raíces es, pues ahora sí que hacen una X, ¿no? Están cruzadas esas raíces. Esa ortodoncia, aquí lo que intentaron fue bajar, sí, lo que es el canino, pero dejaron cruzadas las raíces. Entonces, esta raíz estaba completamente fuera de lo que es la anatomía de nuestro maxilar, ¿sí? La anatomía ósea. Y obviamente, al estar fuera de la anatomía ósea, pues hay un incremento, una migración de este tejido marginal hacia apical. Entonces, aquí lo que le pedimos al ortodoncista, sí, inició un nuevo tratamiento de ortodoncia. Lo que pedimos al ortodoncista es posicionar las raíces en su anatomía normal, que estuvieran paralelas una con otra, no cruzadas. Entonces, al momento de posicionar estas raíces, pues obviamente ya decidimos qué tipo de colgajo vamos a realizar. Y en este caso, realizamos también un injerto desplazado lateral. Yo tomé un injerto de este diente lateral y lo desplazamos hacia la zona de lo que es la recesión. Entonces, pues, la verdad, este es el resultado del procedimiento. Aquí, simplemente con el injerto desplazado lateral, logramos un ancho suficiente de encía queratinizada. ¿Sí? Si vemos, esta es la recesión inicial y esta es nuestra vista, ¿sí? Oclusal. Tenemos un grosor adecuado y aquí no colocamos injerto, no colocamos injerto de tejido conectivo, simplemente fue un desplazado lateral de un diente hacia otro. Entonces aquí vemos el desarrollo de lo que es el tratamiento de ortodoncia que reinició este paciente, en donde las raíces en una radiografía periapical estaban cruzadas, se fueron posicionando de forma adecuada hasta que quedaron de forma paralela. Y aquí algo bien importante, vemos la altura de nuestras crestas óseas. Aquí tenemos huesos, esos picos óseos están intactos. Entonces aquí es lo que nos referimos a que esa clase 1 o 2 de recesiones gingivales, esa clasificación, pues obviamente va a tener buenos resultados si hacemos una técnica o si seleccionamos una técnica adecuada para cubrir este tipo de recesiones gingivales. Ok, dentro de los procedimientos quirúrgicos también tenemos los injertos libres, ¿sí? Estos injertos libres, les mencionaba, cuando son autoinjertos los podemos tomar de nuestro paladar, es el sitio donador, y llevarlo a un sitio receptor, que es donde está presente lo que es la recesión gingival. ¿Sí? Caso, este pacientito también es todavía niño, en donde le van inició con tratamiento de ortopedia. Aquí estaba presente lo que es el frenillo y en esta zona había pura mucosa, había ausencia de encía queratinizada. Entonces, lo que decidimos aquí es colocar un injerto epitelial, ¿sí? Para ganar encía queratinizada en este sitio, en nuestro sitio receptor. Entonces, que el procedimiento quirúrgico aquí es, obviamente tenemos que desepitelizar, dejar un nicho completamente vascularizado para que nuestro injerto libre se adhiera a ese lecho vascular y lo nutra, ¿sí? Entonces, en base a esa nutrición vascular que va a tener, pues se va a adherir nuestro injerto a ese sitio. En este caso les menciona que nuestro sitio donador es el paladar. Entonces nos vamos y tomamos una fracción de tejido epitelial y lo colocamos, ¿sí? En nuestro sitio receptor, ¿sí? Y colocamos suturas suspensorias. Les comentaba que este tipo de sutura ya no lo utilizamos actualmente. Preferimos utilizar o Vicryl, ¿sí? Muy, muy delgadito. Este es nuestro sitio donador. Esta es la forma en la que está epitelizando después de 20 días de cicatrización.
¿sí? Y estos son nuestros resultados. Aquí ya tenemos una banda insertada del margen gingival a nuestra línea mucogingival. Tenemos una banda pues mayor a 3 milímetros, ¿sí? Aquí yo creo que unos 5 milímetros ganamos de encía insertada o queratinizada. Entonces, en este paciente es lo que me va a dar también estabilidad. Les comenté que este paciente se iba a someter a un tratamiento primero de ortopedia y luego de ortodoncia. Entonces, es muy importante ese ancho de encía queratinizada para que dé estabilidad durante los movimientos de ortodoncia a largo plazo. Ok. Hablando de injerto desplazado coronal, lo podemos también combinar con injertos de tejido conectivo. Y Piniprato, el autor Piniprato, en el 2012, pues prácticamente hizo una serie de estudios, evaluaciones, en donde llegó a la conclusión de que los injertos de tejido conectivo sobre una raíz expuesta va a tener un resultado favorable, o van a tener resultados favorables a largo plazo. Aquí presentamos un caso clínico, es un paciente ya adulto, en donde su queja primordial de este paciente es que aquí presentaba, ¿sí? Sensibilidad. Y vemos que también presenta, hay alteraciones en la estructura de los dientes, como las abrasiones, las afracciones, las atriciones, sí, que van desgastando lo que es la estructura de lo que es la estructura de los tejidos duros, en este caso del cemento o del esmalte. Entonces, aquí tenía una abrasión, el paciente no era muy profunda, entonces lo que decidimos es realizar un injerto desplazado coronal. Preparamos obviamente nuestro diente. Al preparar, quiero decir que hacemos un raspado y alisado radicular de la superficie radicular para quitar ese barro dentinario o esas toxinas bacterianas que están adheridas a la superficie radicular, y que por medio de este raspado y alisado radicular quitamos esa capita para que nuestro injerto se posicione sobre la raíz y esté en un sitio limpio. ¿Ok? Entonces, en este caso colocamos un injerto de tejido conectivo, lo tomamos del paladar, bueno, manera, por así decirlo, como de un sashimi. Entonces colocamos este pedacito de tejido conectivo sobre nuestra superficie radicular que presenta esta recesión gingival, y posteriormente levantamos previamente un colgajo. Aquí es muy importante, actualmente se están utilizando técnicas en donde inicialmente aquí, esa es nuestra papila anatómica. Aquí tendríamos o reposicionaríamos nuestra papila quirúrgica, levantamos un colgajo de espesor parcial y donde queremos que nuestro lecho esté vascularizado, un colgajo de espesor total, y posteriormente a más o menos a la altura de la línea mucogingival volvemos a un colgajo de espesor parcial, tratando de que ese colgajo esté libre de tensión para posicionarlo de manera pasiva sobre nuestro injerto de tejido conectivo, ¿sí? Y obviamente liberamos también inserciones musculares. Entonces, ese colgajo queda de forma pasiva, sin tensión, y eso es primordial para que nuestro colgajo se mantenga, ¿sí? No se vaya a retraer o no se vaya a volver a desplazar hacia apical. Entonces, ese es el resultado que tenemos. Este es más o menos a los 2 meses de cicatrización, es el posquirúrgico, y esto ya es a los 6 meses de cicatrización. Entonces, en este caso, muchas veces cuando hay esas abrasiones, cuando hay esas afracciones que son causadas en los tejidos duros por a veces trauma oclusal, tenemos que colocar previamente una restauración, una resina
porque lo que es la unión cemento-esmalte, se pierde al momento de haber una concavidad en lo que es la raíz. Esa unión cemento-esmalte no es visible, entonces muchas veces se determina colocar o reconstruir previo a la cirugía con un composite, una resina, ¿sí? Y restablecer en dónde va a estar nuestra nueva unión cemento-esmalte, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos desplazar el colgajo hacia coronal. Aquí tenemos otro caso clínico, ¿sí? En donde también generalmente cuando me refieren, hay doctores que son muy conscientes y que cuando van a realizar un tratamiento de ortodoncia siempre son muy cuidadosos y preguntan, oye, aquí posiblemente voy a realizar un movimiento hacia vestibular. En este caso es una paciente que también fue referida por un ortodoncista. Se translucía, teníamos menos de 1 milímetro de grosor, ¿sí? En nuestra encía. Entonces, obviamente, ya vimos anteriormente que cuando hay un fenotipo delgado, un fenotipo periodontal delgado, es conveniente, ¿sí?, realizar o mejorar más bien mediante algún procedimiento quirúrgico este fenotipo periodontal. Entonces, aquí lo que hicimos fue un injerto, colocamos un injerto bilaminar, ¿sí? Obviamente preparamos, acondicionamos nuevamente nuestra raíz con anestesia previa, hacemos incisiones, unas pequeñas incisiones horizontales en las bases de las papilas, hacemos unas liberatrices, ¿sí? Y colocamos, aquí estoy ejemplificando cómo hacemos el raspado y el alisado radicular de esta raíz antes de colocar nuestro injerto. Es lo primero que hacemos, ¿sí?, al iniciar el procedimiento quirúrgico, antes de posicionar nuestro injerto en esa recesión gingival o en esa encía que está muy delgadita, obviamente para que este injerto tenga un sitio ya tratado, una superficie radicular donde se puedan insertar nuevamente estas fibras gingivales. Entonces, nos vamos nuevamente a nuestro paladar, es nuestro sitio donador, y aquí colocamos o retiramos de nuestro paladar un injerto de tejido conectivo parcialmente epitelizado, es decir, levantamos lo que es el epitelio, nos vamos con hojas de bisturí, ¿sí? Microhojas de bisturí, y vamos desprendiendo esa parte de nuestro epitelio para poder tomar nuestro injerto de tejido conectivo que está inmediatamente abajo del tejido epitelial. Entonces, en este caso dejé una ligera banda de lo que es el epitelio, ¿sí?, para poder colocar y aumentar esta banda de encía insertada, ¿sí?, en nuestro sitio receptor. Tenemos, ¿sí?, eso es, aquí se ve cómo se transluce lo que es la raíz, y en esta zona ya tenemos un mejor grosor. Entonces, después, generalmente la encía tarda en cicatrizar, ¿sí?, en epitelizar, un periodo más o menos de mes y medio, ¿sí?, mes y medio. Entonces, ya después de mes y medio remitimos nuevamente con el ortodoncista para que inicie su tratamiento de ortodoncia. Este es otro ejemplo de injertos desplazados coronales, con injerto de tejido conectivo. Entonces, aquí seleccionamos, hay varias recesiones gingivales combinadas con afracciones, provocadas a veces por un trauma en el cepillado dental. Y aquí vemos en nuestras papilas interdentales, esta papila, por ejemplo, ya hay pérdida de tejido interdental y pérdida de tejido óseo. Entonces, sé que esto, desde la clasificación, sé que no voy a poder cubrir al 100% esta recesión gingival. Eso se le comunica al paciente desde antes. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que saber cuáles son nuestros límites de cobertura radicular. A lo mejor las expectativas de los pacientes a veces van a
a variar en base a lo real, a lo que nosotros podemos brindarle mediante un procedimiento quirúrgico. Entonces, aquí lo que hicimos fue colocar un injerto de tejido conectivo, ¿sí? Para, en esa zona crítica, ¿sí? En donde estaba la mayor recesión gingival, para tener un mayor grosor, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos nuestro injerto de tejido conectivo y desplazamos de forma coronal nuestro colgajo, ¿ok? Y esto obviamente pues es el resultado. Esto lo comentamos desde un principio con el paciente, no lo vamos a poder cubrir porque esta área ya estaba perdida desde antes del procedimiento quirúrgico. Pero obviamente este paciente se quejaba de mucha sensibilidad en ese sitio y logramos cubrir esta recesión y logramos disminuir la sensibilidad que el paciente presentaba. ¿Ok? En este paciente, ya actualmente vamos haciendo técnicas un poquito más conservadoras, en donde si podemos liberar nuestro colgajo y evitar realizar incisiones liberatrices verticales, pues lo podemos obtener, ¿no? En este paciente se realizó sin liberatrices, sin incisiones liberatrices, en donde termina, digamos, nuestro colgajo. Se realizó un desplazado coronal y colocamos, aquí estaban presentes pues recesiones gingivales importantes. Desplazamos coronalmente y suturamos con sutura muy delgadita y con puntos colchoneros verticales, ¿ok? Actualmente lo que estamos haciendo también es apoyarnos con composites. Por ejemplo, colocamos suturas suspensorias y la fijamos, ponemos resina, digamos, en la zona de la corona para que nuestro colgajo esté como que posicionado de forma pasiva. Entonces, la técnica quirúrgica, las suturas, el colgajo libre de tensión son muy importantes para lograr el éxito de cobertura radicular. Obviamente en clase 1, clase 2 de Miller o en la RT1 de Cairo, para lograr coberturas radiculares pues exitosas a largo plazo, ¿no? Sí, entonces esta es nuestra cicatrización. Ya después, al año le tomamos esta foto de nuestro procedimiento quirúrgico. No puse la foto actual, pero este paciente ya lleva aproximadamente como 8 años y recientemente lo vi, no le tomé foto, pero el tejido se conserva prácticamente similar a esas condiciones que tenían al año después de haberlo operado. Ok. Aquí a veces tenemos que combinar procedimientos. Esta paciente también tuvo un tratamiento de ortodoncia y me llegó con ligera movilidad de este incisivo central, ¿sí? Y exposición, una banda muy poco ancha de encía insertada. Si prácticamente había pura mucosa aquí, si yo introducía mi sonda periodontal, la encía se trasluce, hay presencia de este frenillo. Esta es la línea mucogingival. Aquí nos damos cuenta, aquí tenemos encía insertada, ese es el margen gingival y esa es nuestra línea mucogingival. Entonces, este es un ancho adecuado de encía insertada o queratinizada. ¿Sí? De este lado también, pero aquí en medio no tenemos ese grosor adecuado, ¿sí? De encía. Entonces, y aquí también presento en el canino otra recesión gingival. Entonces, bueno, son independientes, pero quise tratarlas al mismo tiempo. Entonces, lo que hicimos aquí, bueno, es verificar la altura de lo que es nuestro tejido óseo interdental. Obviamente, la altura aquí se ha perdido. No voy a poder cubrir este espacio porque obviamente mi tejido óseo se perdió y obviamente lo que va a nutrir y soportar a mi encía va a ser la estabilidad también del tejido óseo. Entonces aquí decidimos colocar un injerto libre, ¿sí? En este sitio para aumentar la banda de encía queratinizada
Y procedimos a realizar un pequeño túnel. Aquí hice una incisión y realicé incisiones intrasurcales, ¿sí?, en estos dientes para meter este injerto de tejido conectivo. Sacamos, este paciente tenía buen volumen de injerto tomado del paladar, tenía buen volumen, entonces lo que hicimos fue dividirlo en dos. En un sitio colocamos un injerto libre y en otro sitio realizamos esta técnica de túnel descrita inicialmente por Allen y posteriormente modificada por el doctor John Sabalegui, ¿sí? Entonces la cirugía plástica periodontal en el transcurso de los años ha tenido muchas modificaciones por diversos autores. Entonces, en base a nuestro criterio clínico, sí, ya vamos tomando decisiones. Entonces, bueno, aquí vemos cómo suturamos con una sutura suspensoria nuestro injerto libre, preparando nuestro lecho vascular para que ese injerto libre epitelial se pueda adherir a lo que es el lecho vascular y lo pueda nutrir. Aquí vemos la incisión, nos fuimos con un instrumento muy delgadito, hicimos una técnica de túnel y el injerto que está presente aquí lo sumergimos debajo de este túnel y quedó por debajo de este colgajito, ¿sí?, que vamos a avanzar ligeramente hacia coronal. Es decir, pusimos en el canino un injerto de tejido conectivo y realizamos como un pequeño desplazado hacia coronal para que quedara por encima de lo que es la unión cemento-esmalte, 1 o 2 milímetros, porque va a haber después una contracción también. Cuando hacemos cualquier procedimiento quirúrgico hay contracción de nuestros colgajos, entonces tenemos que prevenir. Y obviamente ese es el resultado que obtuvimos. Aquí es el injerto libre, cubrimos perfectamente bien nuestra recesión gingival, ¿sí? Aumentamos en este sitio del canino con un injerto de tejido conectivo nuestro grosor, nuestro fenotipo periodontal. Y bueno, una vez que ya cicatrizó esta paciente, la referimos nuevamente con el ortodoncista, porque ella quería como retomar ese tratamiento de ortodoncia. Y el ortodoncista aquí lo que nos ayudó es a cerrar mediante un desgaste selectivo de lo que es el esmalte, nos ayuda a cerrar este pequeño espacio, ¿sí?, en esa área. Bueno, esa es una técnica que obviamente la tiene que evaluar el ortodoncista, porque hay veces que los pacientes se quejan de esos espacios negros entre diente y diente y que no es posible a veces cubrir con un injerto gingival, y podemos apoyarnos con una técnica de ortodoncia adecuada y bien llevada. Ok, están también lo que son las matrices dérmicas. Hay pacientes que no les gusta que les tome un injerto autólogo, es decir, de ellos mismos, no les gusta tener otra cirugía en el paladar. Y hay injertos, por ejemplo, esas son algunas compañías que presentan estas matrices dérmicas que son genoinjertos y que podemos, o sea, ya vienen perfectamente en tamaños y calibrados, más o menos de grosor de 1 milímetro, para colocarlo de manera subgingival. Entonces, en este caso, es una paciente que presenta recesiones gingivales en el incisivo central, lateral y en el canino. Aquí realizamos una técnica de túnel, ¿sí?, y introducimos el genoinjerto por debajo de hacemos incisiones intrasurcales y lo ponemos debajo y colocamos sutura suspensoria para estabilizar ese ligero desplazado coronal que también realizamos para cubrir estas recesiones gingivales. Y ese es el resultado que nosotros obtenemos después de la cirugía. Cubrimos las recesiones y aumentamos o mejoramos nuestro fenotipo periodontal.
Podemos apoyarnos también, hay diversos materiales que nos van a servir de apoyo para mejorar las condiciones de cicatrización, ¿no? De nuestros procedimientos quirúrgicos. Están las proteínas de la matriz derivadas del esmalte, sí, que nos ayudan a regenerar parte de los tejidos periodontales y a tener un proceso de cicatrización como más estable. Entonces, bueno, son materiales, son, digamos, como extras que nos van a servir de apoyo en la terapia que vayamos a desarrollar. Entonces, aquí, pues obviamente, ya en la técnica quirúrgica, lo que hacemos es rasparializar las raíces, levantar un colgajo de espesor parcial, total, donde vamos a colocar nuestro lecho vascular, y parcial nuevamente a raíz de la unión de la línea mucogingival, vamos a desplazar y acondicionamos esta raíz con este tipo de materiales, en este caso el Endogain. Sí, acondicionamos primero con el ácido cítrico y posteriormente colocamos el Endogain, que son proteínas morfogenéticas que nos van a ayudar. Son las proteínas que van a estar presentes en el desarrollo de los dientes. Ya las sintetizan, son de origen bovino, ¿sí? Las sintetizan y ya nosotros al momento de hacer la cirugía, pues abrimos ese paquetito que viene completamente estéril y acondicionamos esta raíz, la colocamos y realizamos nuestra técnica quirúrgica, que en este caso fue un injerto desplazado coronal. Ok. Este caso clínico es un caso clínico que la verdad me gustó mucho porque a mí, al paciente no tanto. Es una paciente que es referida por el endodoncista. Ella tuvo un traumatismo, en una moto se cayó y se le formó por un accidente traumático, se le formó este tipo de recesión gingival. Entonces, era una recesión y aparte una fisura que era profunda. Entonces, aquí medimos con la sonda y esa pérdida de inserción está alrededor de 8 milímetros. Entonces, es una pérdida de inserción considerable, ¿sí? Y aquí vamos a la toma de decisiones. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué fenotipo es? Es un fenotipo grueso. Tengo suficiente tejido en esa parte lateral, ¿sí? Entonces, decido tomar un injerto, desplazar un injerto de un lado del diente a otro y para cubrir esta recesión. ¿Por qué no seleccioné este lado? ¿Sí? Seleccioné el lado izquierdo del paciente y no el lado derecho, porque aquí tenía la presencia de este frenillo. Entonces, si yo desplazo lateralmente, me iba a traer ese frenillo, ¿sí? Y lo iba a posicionar en una zona donde ese frenillo no tiene por qué estar. Entonces, el lado derecho no era un sitio adecuado para tomar el injerto. Aquí previamente, cuando tuvo el accidente, le hicieron las endodoncias. Entonces, nos vamos con este paciente, decidimos tomar un injerto o realizar un injerto desplazado lateral. Este es nuestro sitio donador y va a ser, obviamente, nuestro sitio receptor. Preparamos con proteínas morfogenéticas, Endogain, la superficie radicular. Rotamos este colgajo de un sitio a otro una vez que la superficie radicular ya está acondicionada para recibir nuestro injerto. Suturamos, ¿sí? Con puntos sencillos nuestro injerto desplazado lateral en nuestro nicho receptor. Esta es más o menos a las 2 semanas después de haber retirado sutura. Sí, y ese es el resultado que obtuvimos. Entonces aquí nuestro sitio donador va a epitelizar. Es muy importante aquí evaluar si hay suficiente encía queratinizada, si no hay presencia de bolsas periodontales para poder tomarlo como sitio donador. Entonces ese es el resultado que tuvimos. Sí, entonces, bueno, vamos a concluir concluir esta sesión, ¿cómo manejamos, por ejemplo, una vez cuando hacemos procedimientos quirúrgicos? Pues tenemos
que manejar una terapia antibiótica, una terapia farmacológica, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, generalmente damos antibiótico previo a la cirugía. Me baso en un antibiótico que sea de amplio espectro, pero que no sea un antibiótico como las quinolonas. Realmente no lo necesito. Generalmente nos basamos en antibióticos como la amoxicilina con ácido clavulánico. Una hora antes de la cirugía, 750 miligramos. Después de la cirugía, cada 12 horas. Realmente no tengo un proceso infeccioso, entonces lo manejamos. Cuando toco tejido óseo, cuando trato tejido óseo, siempre prefiero cubrir con antibiótico. Entonces lo manejamos por un periodo de 5 días. Manejamos antiinflamatorios. Nuestro antiinflamatorio puede ser ibuprofeno, igual 30 minutos antes de la cirugía y posteriormente después de la cirugía a las 6 horas y después cada 8 horas, mientras lo necesite el paciente, ¿sí? Mientras tenga un proceso inflamatorio o mientras presente dolor. Y manejamos un antimicrobiano como el gluconato de clorexidina al 0.12%, 0.2%, ¿sí? Durante 1 minuto, 3 veces al día, por 14 días. Es muy importante darle las indicaciones posoperatorias por escrito a los pacientes. Es muy importante hacerle ver al paciente que cuando realizamos este tipo de cirugías debe llevar un cuidado adecuado. ¿Por qué? Porque lo que menos quiero es que el sitio donde injertamos esté sujeto a fuerzas excesivas de masticación. Entonces mandamos una dieta semisólida o blanda, ¿sí? Durante los días posteriores a la cirugía. Quitamos o retiramos el cepillado dental en esa zona específica donde estamos colocando nuestro injerto. Y pedimos también al paciente que cuando se llegue a enjuagar prácticamente solamente se recarguen o más bien se incline con su enjuague sobre el sitio que operamos, que no haga un buche fuerte, ¿sí? Que no se enjuague de forma vigorosa. Todo tiene que ser suave, sutil, ¿sí? Porque lo que menos quiero es tensar a ese colgajo, ¿sí? Con fuerzas externas que me vayan a implicar un resultado en lo que yo espero de mi procedimiento quirúrgico. Ok, las precauciones que tomamos pues es aplicar hielo por periodos o por lapsos de 10 minutos, evitar traumatismos dentales, evitar deportes extremos o de alto impacto, por lo menos la primera semana. La dieta, pues aquí ya hablamos un poquito de ella. Sí, y es muy importante corregir lo que es la técnica del cepillado del paciente. Si nosotros, antes de llevarme a la cirugía, ya hablamos que es muy importante ver los factores que pueden llegar a desencadenar aún más este tipo de alteraciones presentes en nuestros órganos dentarios. Entonces, si yo no corrijo una técnica de cepillado, si no corrijo el tipo de cepillo que está utilizando, vamos a volver a incidir en una recesión gingival porque los hábitos del paciente son muy bruscos, no son adecuados. Entonces, lo que hay que insistir en los pacientes es que en las citas de mantenimiento, esto lo hacemos, generalmente hay periodos de mantenimiento en donde nosotros vamos controlando la salud periodontal de los pacientes que tuvieron gingivitis o periodontitis. En esos periodos de mantenimiento vamos controlando también las recesiones. No toda recesión se tiene que cubrir, o sea, no todo es quirúrgico, ¿no? A veces una recesión tipo 1, o sea, no es una condición patológica, es una condición que tiene la encía, ¿sí? Que está presente, que el paciente puede vivir con ella, sí, no pasa nada, pero lo que hay que sí, tomar decisiones es, en las citas de mantenimiento, es ir cuidando si esta recesión ha evolucionado o no. ¿Y cómo vamos a saber? Pues obviamente tenemos que llevar un registro de la medida de la recesión y de la pérdida de inserción a largo plazo, ¿sí? Entonces, pues corregir lo que es la técnica de cepillado es bien importante antes de proponer algún procedimiento quirúrgico.
los hábitos de higiene. También es muy importante enseñarle a utilizar a los pacientes el hilo dental, porque a veces lo introducen con tanta fuerza que ellos mismos pueden causar lesiones en la encía, ¿sí? Entonces, es bien importante hablar con el paciente, enseñarle nuevos hábitos de higiene, ¿sí? O soportar esos hábitos a largo plazo. Llegamos al final de nuestra plática y concluimos que los procedimientos quirúrgicos para la cobertura radicular son predecibles cuando se realiza un buen diagnóstico y deben considerarse como... hay un buen diagnóstico, esos procedimientos quirúrgicos deben considerarse cuando hay presencia de recesiones gingivales que están afectando al paciente, como la sensibilidad dental, como la afección a la estética, etc. Existe un mayor riesgo del desarrollo y progresión de las recesiones en fenotipos delgados. Entonces, es muy importante en procedimientos quirúrgicos cambiar este fenotipo de un fenotipo delgado a un fenotipo grueso e insistir en la higiene bucal adecuada, y que los tratamientos, vigilar tratamientos de ortodoncia, porque a veces un mal tratamiento de ortodoncia puede inducir a recesiones gingivales. ¿Sí? Evaluar las restauraciones cervicales presentes. Hay restauraciones que están mal ajustadas, hay restauraciones que están invadiendo la raíz y eso va a provocar a largo plazo que esa recesión gingival aumente. Y que la estabilidad de los injertos a corto y largo plazo van a requerir de un mantenimiento adecuado por parte del paciente, y al controlar los factores precipitantes para el desarrollo de las recesiones gingivales, pues obviamente nos va a dar una buena estabilidad y un mejor resultado a largo plazo. Bueno, aquí termino mi plática. Les agradezco su atención. Le agradezco al doctor Carlos la invitación. Es un placer compartir esta plática con ustedes y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, doctora Fabiola. Vamos a pasar a la sección de comentarios o algunas dudas que puedan surgirle a la audiencia que tenemos en este chat de videoconferencia. Recuerden, les recuerdo que pueden alzar sus manos para yo brindarles apertura a su micrófono, o en dado caso pueden escribir alguna duda o comentario a través del chat para que se lo hagamos saber a la doctora. Por lo pronto, doctora Fabiola, me permito leerle algunas dudas que surgen a través de nuestro chat de Facebook. Una de las cuestiones es de ¿qué opina usted acerca del cepillo dental eléctrico? ¿Es recomendable o es mejor uno de uso habitual? El cepillo dental eléctrico ya lo estoy utilizando, lo estoy recomendando en la mayoría de mis pacientes. ¿Sí? Esa vibración extra que va a tener el cepillo dental me va a remover más biofilm bacteriano que un cepillado manual. Obviamente también tiene su indicación. Cuando les pido un cepillo eléctrico a los pacientes, también pido que me lo traigan al consultorio para enseñarles a usar, porque de repente piensan que el cepillo eléctrico nada más con una pasadita ya va a quedar limpia la boca. No, también tiene su técnica para utilizarlo y obviamente sí me mejora lo que es la higiene bucal del paciente. Vamos a dar apertura a un oyente que tenemos aquí en el chat de conferencia. Permítame. Hola, buenas tardes, doctora. Muy interesante plática, muchas gracias. Trabajo en un centro de salud en Apaxla de Castrejón, Guerrero. Tengo un paciente de 60 años, diabética, hipertensa, con una recesión gingival en un canino nada más.
¿podrá hacerse un tratamiento para poder sanar esa encía? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde la puedo mandar? Sí, mire, doctora, los pacientes con la selección del paciente es muy importante. Todo paciente que tenga un problema sistémico controlado, es candidato a que se realice algún procedimiento quirúrgico. Aquí es muy importante, es un adulto mayor, es muy importante ver qué es lo que está causando, ¿sí? Lo que es esa recesión gingival específica de la que está hablando. Y obviamente sí se puede tratar, y lo ideal, pues obviamente es referirlo con un periodoncista, el periodoncista de su confianza. Gracias a nuestro oyente que preguntó, también por su respuesta, doctora. Miren, a través de este chat también preguntan qué pasta dental es recomendada en pacientes con sensibilidad dental. Bueno, generalmente las pastas, fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis. La sensibilidad dental muchas veces está ocasionada por la presencia, por la acidez en el pH de la boca, ¿sí? Esto significa que posiblemente tenga una cuestión bacteriana, una carga bacteriana importante. Yo lo que he notado es que al disminuir la carga bacteriana en la boca, la sensibilidad tiende a disminuir. Entonces, ya una vez, si el paciente sigue con sensibilidad, recomendamos pastas dentales que tengan, nos apoyamos que tengan flúor. Hay pastas dentales específicas con flúor, que es un elemento que nos ayuda a disminuir o como a tapar esos túbulos dentinarios o terminaciones nerviosas que están en los túbulos dentinarios, nos ayuda a disminuir esa sensibilidad. Entonces, lo que sí recomiendo es una pasta. No recomiendo las pastas para blanqueamiento porque van a provocar un aumento de sensibilidad. Muchas veces el paciente no sabe que solamente tiene que usar cierto periodo de tiempo y el paciente termina utilizando esa pasta para blanqueamiento siempre. Entonces, son pastas que tienen muchos abrasivos y que pueden aumentar también la sensibilidad que el paciente está presentando. Gracias, doctora. Otras cuestiones que surgen en el chat de Facebook mencionan las enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, si esta enfermedad influye en la presentación de estas alteraciones mucogingivales, y si de ser así, la cita de control cada 6 meses es recomendable o algún otro margen de tiempo para motivos preventivos. Ok. Mencionaba que todas las enfermedades sistémicas van a influir en nuestro estado de salud periodontal. Actualmente están saliendo muchos artículos relacionados, por ejemplo, a los medicamentos que toman los pacientes que cambian el pH de la boca, ¿sí? Entonces tienden a acidificar. Entonces, estos pacientes, cuando es un paciente, específicamente la pregunta que me está haciendo de un paciente diabético, pues obviamente, si es un paciente diabético controlado, la estabilidad de sus tejidos va a ser mejor si llevamos un mantenimiento periodontal. ¿Cómo decido realizar el mantenimiento periodontal? Primeramente, en el control que tenga el paciente. Hay pacientes que van a tener un excelente control de su higiene oral, entonces a esos pacientes los vamos citando cada 6 meses, ¿sí? Para ese mantenimiento periodontal, en donde pues obviamente evaluamos las condiciones de salud de su boca, evaluamos también las condiciones de estabilidad de su estado sistémico. Siempre es importante preguntarle al paciente qué niveles o pedirle estudios de referencia para ver el control de su diabetes, porque hay una relación
hay una relación entre pacientes no controlados, pacientes diabéticos no controlados, obviamente, su sistema inmunológico va a estar deteriorado, va a ser deficiente. Y si nosotros estamos hablando de una infección periodontal, como una periodontitis, entonces va a influir directamente. Si está su boca supurando, tiene una periodontitis también no controlada, está supurando, todo eso, ¿hacia dónde va? Pues a la saliva, el biofilm está en la saliva, en los dientes, y se empieza a pasar, ¿sí? La saliva la deglutimos y obviamente esa pus va adentro. ¿Qué es lo que pasa con el sistema inmunológico? Pues a lo mejor si por alguna razón esas bacterias llegan a tener una vía y se establecen en algún órgano, pues puede llegar a haber una infección. Fíjense que ahorita es un tema bien importante. En época de COVID, hay estudios en donde relacionan que un paciente con enfermedad periodontal, ¿sí? Era propenso a complicaciones ahorita que estuvimos en etapas de COVID. ¿Por qué? Porque las bacterias, pacientes sobre todo que fueron intubados, las bacterias que están en la boca, que son potencialmente gram negativas, agresivas, al momento de intubar, esas bacterias se inducen, ¿sí? Y pueden, obviamente, al hacer una traqueotomía también, pues, o más bien a intubar, porque eso va directamente en la boca. Eran bacterias que se inducían de la boca hacia adentro, y así pasa con muchas cuestiones sistémicas y a veces desconocemos, ¿no? Cada vez hay más artículos de apoyo de la relación de los problemas sistémicos con enfermedades infecciosas periodontales. Gracias, doctora. Otras preguntas del chat de Facebook. Mencionan en pacientes diabéticos o hipertensos no controlados, ¿qué técnica de cepillado y enjuague bucal podría recomendar? Sobre todo a los colegas que elaboran la profesión odontológica en zonas rurales, en centros de atención de primer nivel. Perdón, doctor, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? Mencionan aquí que en los pacientes diabéticos e hipertensos no controlados, ¿qué técnica de cepillado y enjuague bucal podría usted recomendar? Sobre todo a los y las colegas que se encuentran en zonas rurales y atienden en centros de atención de primer nivel. Ok. Bueno, un paciente diabético, hipertenso, no controlado, siempre va a haber un pero. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, hay muchos pacientes que no recurren, ¿sí?, a esa atención primaria de su salud, no hacen ejercicio, no llevan una dieta adecuada. Obviamente, su higiene no va a ser buena también. Un enjuague es un apoyo, una técnica de cepillado es un apoyo. El problema es la cuestión bacteriana, que no voy a quitar ni con una técnica adecuada ni con un enjuague, ¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo a los pacientes la técnica que sea más. Hay muchas técnicas, ¿no? A veces nos hacemos hasta, nos confundimos. Yo recomiendo la técnica más sencilla, ¿sí? Yo recomiendo mucho la técnica de barrido, ¿sí? Comenzando a 45 grados, como puse una diapositiva, y desplazando de la cuestión, digamos, cervical de los dientes a 45 grados hacia abajo. Es una técnica de barrido sencilla o la técnica de Bass. Y enjuague, pues cualquier enjuague que sea de apoyo. Lo que sí no recomiendo es que tenga gluconato de clorhexidina, porque a veces los pacientes se casan con ellos, y yo les digo, es un antimicrobiano potente, que yo lo mando cuando ya hice una fase 1 periodontal, una fase de desinfección, como apoyo, ¿sí? Pero obviamente sí me puede mejorar un poco la inflamación, a lo mejor en esos pacientes no controlados, pero no me va a resolver el problema, ¿sí? El problema primordial es que si tiene una enfermedad sistémica no controlada y tiene una periodontitis, pues obviamente el enjuague no va a servir de nada, ¿sí? Incluso el cepillado, pues sí, hay que insistir,
pero tiene que tener o recibir atención, pues primordialmente en los centros de salud, hacen limpiezas básicas, ¿sí? Entonces recurrir a sus limpiezas, ¿cada cuánto tiempo? Pues cada 6 meses es digamos, como lo establecido, ¿no? Otras cuestiones en el chat de Facebook, doctora, mencionan, en la fracción se puede restaurar con resina fluida y en posterior o previa al procedimiento periodontal. Lo ideal es que las restauraciones se realicen una vez que se haya realizado el proceso de desinfección, porque vas a encontrar los tejidos desinflamados, ¿sí? ¿Qué va a pasar si tú quieres colocar una restauración en una fracción con una encía inflamada? Te va a sangrar, te va a estar sangrando y no va a tener suficiente adhesión, ¿sí? Entonces, lo ideal es reconstruir este tipo de lesiones cervicales una vez que nuestro periodonto esté desinflamado, esté sano, en condiciones de salud. También aquí en el chat de Facebook mencionan un tipo caso clínico, doctora. Mencionan una paciente embarazada de primer trimestre con procesos de gingivitis ulcerosa, hablando de población de escasos recursos. ¿Qué recomendaría como terapia desensibilizante y aparte que sea una respiradora bucal? ¿Qué recomendaría como terapia? ¿Qué, perdón, doctor? ¿Desensibilizante? Terapia de sensibilidad dental. Ok. Bueno, aquí estamos hablando de 2 factores. Una paciente embarazada con una gingivitis, hay algo que se llama gingivitis ulcerosa necrosante, puede ser muy dolorosa. Generalmente se da cuando el paciente está sometido a estrés, se ulceran las papilas, duele mucho, ¿sí? Y aquí el paciente no puede ni cepillar, ¿sí? Porque le duele y sangra. En este caso hay que apoyarla con algún enjuague basado en gluconato de clorhexidina al punto 12%, al punto 12%, 0.2%. Si es para la sensibilidad, pues en una pasta, un enjuague que tengan flúor, que son para desensibilizantes. Hay varias pastas en el mercado. Otra cuestión, doctora, menciona, ¿cuándo se realiza desensibilización con adhesivos Gold Standard resina y cuándo se coloca injerto? Ok, esta es toma de decisiones. Generalmente, yo recomiendo las resinas cuando hay algún tipo de abrasión, ¿sí? Algún tipo de afracción, ¿sí? O atriciones. Pero nunca deben ir, o sea, hay terapias o, bueno, hay formas de tratar que para mí no es la más indicada, que de repente el paciente empieza a tener una recesión gingival y cubren con una resina. Eso no va a solucionar. Al contrario, puede llegar a aumentar la sensibilidad porque estás utilizando ácidos para tratar la superficie radicular y eso puede aumentar la sensibilidad, ¿sí? Aquí lo que son lesiones en tejidos duros se pueden tratar con resinas y procurar, ahora sí que recuperar esa línea unión cemento-esmalte, ¿sí? Pero no ir más allá, porque lo que te va a ocasionar un composite, una resina en una recesión, te va a ocasionar que se inflame constantemente ese sitio y que la recesión avance, ¿sí? En un periodo, no te sé decir si a corto o a largo plazo, pero que tenga un avance de la recesión.
pues es la forma en la que generalmente recomiendo tratar, solamente cuando hay lesiones en tejidos duros, no para tratar, no utilizar la resina para tratar una recesión gingival. Yo prefiero que el paciente, si es por estética, se cubra, ¿sí? Se pueda cubrir esa recesión para favorecerle en la estética. Hay pacientes que no quieren cirugía, la verdad, yo prefiero que se queden con su recesión, pero que no se ponga una resina, porque eso puede influir en el desarrollo de la recesión. Gracias, doctora Fabiola. Mire, aparte de las cuestiones que surgen al público, también hay varias felicitaciones por su presentación, tanto en el chat de Facebook como a través de este chat. La felicitan, ¿no?, desde diversas entidades federativas y diversos centros de trabajo donde las y los colegas pues ejercen la profesión de odontología, ¿no? Y también no solamente personal odontólogo es quien ve nuestras sesiones, también de otras ramas contractuales que se interesan por las temáticas de salud bucodental. Miren, en este chat mencionan la siguiente pregunta. En caso de desgaste en zona cervical, lo cual causa sensibilidad, pero no es posible la colocación de resina, ya que se encuentra en el margen gingival, ¿qué puede recomendar? Pues la cobertura radicular. También le preguntan qué enjuague de uso prolongado recomendaría para pacientes con alguna discapacidad o que se les dificulte el cepillado, y a su vez qué opina del uso de probióticos orales, si son realmente funcionales o no. Ok. Bueno, aquí cuando al paciente se le complica el cepillado, yo recomiendo el cepillo eléctrico, les facilita muchísimo cuando tienen condiciones especiales, les facilita muchísimo la higiene, y pueden utilizar cualquier enjuague. Yo lo que recomiendo es que no tengan alcohol, ¿sí? Para que no vaya a ocasionar algún tipo de resequedad en lo que es la mucosa bucal. Gracias, doctora. Miren, más felicitaciones se unen a su sesión. Estoy buscando algunas otras preguntas que surjan tanto en este chat como en el chat de Facebook. Mira, aquí ya hallé una a través del chat de Facebook. Es igual, un tipo caso clínico, ¿no? Dice que usted mencionó que las regularizaciones se hacen previo al tratamiento de ortodoncia. Y aquí mencionan de un joven que se sometió a ortodoncia y presenta una recesión hasta fondo de saco. Y previamente ya había tenido el antecedente de una cirugía con injerto en un lateral inferior. En ese caso, ¿usted qué podría recomendar? Ok. Si este paciente ya se había sometido a un tratamiento de ortodoncia y se incrementó esa recesión, pues obviamente ahí tenemos que ver el soporte óseo, ¿sí? Porque la estabilidad de la encía también va directamente relacionado con el soporte óseo. Muchas veces queremos tratar queremos hacer tratamientos de ortodoncia en un periodonto infectado, en un periodonto con una pérdida de hueso, que en una infección periodontal no controlada. Y si hacemos ortodoncia porque vemos que los dientes se van abriendo, van cambiando de posición, obviamente el resultado que vamos a tener no va a ser nada bueno, porque en el tratamiento de ortodoncia lo que se está haciendo es una reabsorción en una posición de hueso, y esa reabsorción y posición tiene que llevarse en tejido óseo sano, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento de ortodoncia en un periodonto enfermo, pues obviamente los resultados que vamos a tener, pues a veces son catastróficos, ¿no? Y si en este caso ya se le había realizado un injerto lateral, inferior,
pues le digo lo que vería es primeramente ver qué estabilidad tiene ese periodonto, si está sano, si está enfermo, ¿sí? Porque si van a hacer un nuevo tratamiento de ortodoncia, pues obviamente hay que ver las condiciones en las que están pues los sitios, sobre todo que ya se trató y que no tuvo mucho éxito. Aquí pues yo no puedo dar una opinión porque pues no estoy viendo ni clínicamente al paciente, ni estoy presentando evidencia radiográfica, ni viendo qué antecedentes tienes. Entonces tenemos que dar un diagnóstico en base a todas las evidencias que tenemos, ¿no? Gracias, doctora, por responder las cuestiones que surgieron en la sesión. Ya viendo el chat de Facebook, ya no encuentro algunas otras dudas que pudiera usted responder, y tampoco en este chat de videoconferencia. Entonces, no queda más que agradecerle, doctora, por su excelente presentación. Incluso algunos comentarios ahí que noté es de que le invitemos nuevamente, ¿no?, en otras charlas, y claro, con gusto la vamos a tener contemplada, ¿no?, para que nos pueda compartir otras temáticas, ¿no?, en alguna otra sesión. De mi parte, doctora, pues le agradezco que haya tomado la invitación a compartirnos de su experiencia profesional en la periodoncia, y no me queda más que nuevamente reiterarle ese agradecimiento. Bueno, yo también le agradezco a usted, doctor, la invitación y la iniciativa de fomentar este tipo de audiencia, que yo creo que es en beneficio, pues, finalmente de los que trabajamos en sector salud y en beneficio, finalmente, de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, gracias a la audiencia por su atención, y con mucho gusto, si me invitan, estaré de regreso. Claro que sí, doctora, cuente con ello, y pues me despido. Esté muy bien, doctora, y gracias al público que estuvo con nosotros. Hasta luego. Buen día.